habitación, cada 20 centímetros, el diámetro del acero. Entonces ahí ya no hay tanto margen de error, ¿no? Se supone que alguien ya lo calculó, ya existen las cargas, ya existen los cortantes, ya existen los momentos de flexocompresión analizados y ya te dan los datos, ¿no? De qué sección, qué tipo de concreto y qué cantidad o sección o área de acero vas a ocupar. Pero aquí es bien importante la parte de la ejecución, ¿no? Porque el cálculo puede estar muy bien hecho, pero ya al momento de realizarse, el fierrero, el albañil, el carpintero de obra negra puede ejecutar los trabajos mal, ¿no? Entonces es bien importante, o por eso se llama el tema de supervisión de estructuras de concreto, porque ya sea el auxiliar de residente, el residente de obra, el supervisor, el superintendente, todos ellos están condicionados a hacer esta revisión. Más adelante ustedes en otra materia que se llama práctica arquitectónica y en otra que se llama también marco legal y financiero del arquitecto, se vuelve a retomar otra vez esta parte de las normas técnicas y del reglamento de construcción y la parte de todas estas normativas que existen, en donde dice cuáles son las actividades que tiene que realizar un residente de obra. Entonces, que es como de los primeros trabajos o primeras actividades que uno, egresando de la facultad, pues puede alcanzar a llegar o de los trabajos más comunes, ¿no? Que es auxiliar, ¿no? No es un residente, es el que le ayuda al residente, pero dentro de esas actividades, pues estar supervisando, ¿no? O sea, ya o ustedes deben de tener el conocimiento de todos estos datos que hemos estado viendo para que puedan justificar las revisiones que están haciendo en obra, ¿no? Van a ser muy variadas las partes de las revisiones porque no todas las obras son iguales, entonces van a encontrar con muchísimas variables, ¿no? Con muchísimos tipos de procesos constructivos. Entonces ahí tiene que entrar en criterio de ustedes, pues lo aprendido aquí en clases, ¿no? Entonces estos puntos, aunque parezcan muy sencillos o parezcan diapositivas muy cortas, la información es muy sustancial, ¿no? Es bien importante. Entonces, si ustedes aprenden todos estos puntos que hemos estado viendo de estructuras de concreto, de mampostería, de tabique, con eso tienen para poder hacer la parte de la supervisión de una obra, ¿no? Ojalá o parezcan ser temas muy sencillos y ojalá y se los aprendan para que ya tengan como pues esa herramienta, ¿no? Entonces, vamos a poner en la que sigue. La primera diapositiva hace pues la revisión de la parte de las cimbras. Recordemos que como concepto de supervisión, pues ya habíamos mencionado la observación que los procesos de construcción ejecutivos se hagan de la manera correcta a partir de las normas técnicas, no a partir de las cuestiones de lo que dice el albañil, no a partir de las cuestiones de que yo vi en una casa que así lo hicieron, no en cuestiones de que el maestro me dijo que por qué le gustó que así tenía que ser la supervisión. Siempre tiene que haber pues una parte de un marco pues informativo, científico, a partir de investigaciones, por la cual parten las normas técnicas. Por eso es como la base o casi casi es como la Biblia de la construcción, ¿no? Entonces no es como algún criterio propio, sino que ya es un criterio establecido por pues por la arquitectura o por la ingeniería, ¿no? En el caso de estructuras de concreto, ahí podemos como hacer la definición exacta de estructuras, pues va a ser el conjunto de elementos que soportan pues algún tipo de construcción, ¿no? Entonces, en este caso, estructuras, pues acuérdense que pueden ser de mampostería, pueden ser de madera, pueden ser de acero, y en este caso vamos a hablar de concreto. Ahora, el concepto de concreto. El concepto de concreto va a ser este conjunto de agregados que va a ser la arena, la grava, algún tipo de agregado cementante, que en este caso va a ser el cemento, puede ser también el mortero, puede ser un compuesto de mortero a partir de cal o de yeso. Pero en la mayoría de los casos en México, pues vamos a ocupar cemento, ¿no? El cemento de propiedades CPT30 o CPC, ¿no? Que van a ser el que alcanza una resistencia a la compresión de 250 o de 200 a 250 kilogramos sobre centímetro cuadrado, ¿no? No viene ahí el concepto de concreto armado, pero ya viene implícito que en las estructuras de casa-habitación, pues vamos a encontrar siempre el concreto armado, que va a ser este conjunto de elementos de esta mezclada con algún tipo de acero, ¿no? Que ya puede ser acero de varilla, acero de alambrón o acero con un límite de fluencia mayor, ¿no? De los de 7,000, 8,000 kilogramos sobre centímetro cuadrado, que sería la parte de los Armex, ¿no? Entonces, no viene ahí concreto armado, pero creo que se entiende la idea, ¿no? Bueno, ya viene en el siguiente tema Simbras. Ustedes en sus materias anteriores, en la de materiales
naturales, y creo que ahorita también en la de materiales industrializados, ustedes están viendo los tipos de cimbro, los tipos de madera, ¿no? Dentro de los tipos de madera que se ocupan en la parte de la construcción, pues vamos a encontrar desde las tablas de pino, que es de pino por ser la madera como más comercial, más barata, más económica, más resistente, con las características más adecuadas para siembra, es la que se ocupa pues en la mayoría de los casos, ¿no? Vamos a encontrar también tablas de triplay o tableros de triplay o hojas de triplay. Entonces, es más económica, no tiene tanta resistencia, hay diferentes espesores, vamos a encontrar en secciones las maderas en diferentes tipos, ¿no? Ustedes saben que encontramos duelas, polines, barrotes, tablas, tablones, hojas, goteros, hasta pedacería, ¿no? Bastidores, estas partes ya de, ¿cómo se llama? Como duelas, lambrines. Entonces, que son como los más comunes utilizados en la parte de las cimbras, ¿no? Los puntos que aquí vienen en la diapositiva son como consideraciones que se tienen que tener. En el primer párrafo hace la explicación de que las cimbras pues tienen que ser resistentes para las acciones, pues al menos de aguantar el elemento y aguantar, el elemento se refiere como al colado que va dentro. Entonces, por ejemplo, vamos a colar una columna. Entonces, toda la cimbra de la columna tiene que estar rígida, resistente, sólida, sellada, que no pueda pues escaparse por ahí algún tipo de líquido de la mezcla, que no queden aberturas, que quede a plomo, ¿no? En el caso de plomo ya son cuestiones estéticas, pero es algo como muy común que llegue a fallar en las obras, ¿no? Los plomos. En el caso de las puertas, pues ustedes verán que siempre se van a estar peleando ahí los albañiles y los carpinteros, los herreros o los aluminieros. En el caso de pues de que está torcida la boquilla, que no está a plomo, que fue tu culpa. Entonces, dice, toda siembra se construirá de manera que resista las acciones a que puede estar sujeta durante toda la construcción, influyendo las fuerzas causadas por la colocación. En este caso, la colocación del concreto, los procesos de elaboración y de colocado, siempre va a implicar la parte del vibrado. Entonces, los concretos siempre deben de tener un vibrado, ¿no? El vibrado se puede hacer de manera manual o ya se puede, o se puede hacer también de manera mecánica, que es lo más común, por medio de un vibrador. Entonces, como es una máquina que ejerce vibraciones pues de alta intensidad o de intensidad media, si la cimbra no se encuentra en condiciones adecuadas, ya sea por la calidad del material o por la unión que tenga entre tabla y por medio de la vibración se alcanza a desprender, no va a estar considerada como una buena cimbra. Entonces puede llegar a torcerse, puede llegar a abrir, puede llegar a tener como afectaciones la cimbra y a su vez la geometría final del elemento, ¿no? En este caso de concreto. Compactación y vibrado, ¿no? Ahí dice del concreto. Debe ser lo suficientemente rígida para evitar movimientos y deformaciones excesivas y suficientemente estanca para evitar el escurrimiento del mortero, ¿no? Que era lo que habíamos mencionado, que tiene que estar pues muy sellado. En el caso de las cimbras es todo pues es todo un tema muy amplio, que es por eso que existen estos que se llaman carpinteros de obra negra. Cualquier albañil o en la mayoría de los casos todos los albañiles pues pueden realizar como cimbras de elementos comunes como son cadenas, castillos, losas, dalas, todos los elementos como básicos, pues no es tanto problema, ¿no? Hasta uno tiene que tener la consideración de poder hacer las revisiones. Ahí el caso es de que no existe como pues podríamos decir que no existe como un manual, una receta, en la que nos diga todas las cimbras tienen que estar, por ejemplo, en el caso de las dalas o cadenas de desplante, ¿no? No podríamos decir que todas las cimbras son iguales, ¿no? Porque en algunos casos, pues las tablas no tienen la misma sección, es pedacería de tabla, en ocasiones la misma geometría del proyecto pues no nos da tramos como exactos. Entonces todas las cimbras van a tener como esa pues condicionante que son muy diferentes. Ahí el albañil, a partir de su conocimiento y casi la creatividad que ellos tienen que siembrar para obtener esta sección de un ancho determinado, que pueden ser 12, 15 centímetros o variable, y un peralte también determinado. Es por eso que las tablas en muchos de los casos pues traen una sección ya específica de 25, 27, 30 centímetros, 32, 33. Entonces no hay medidas como exactas, ¿no? Por ser una madera que se le conoce como primera, en las maderas hay primera, segunda, tercera
En el caso de maderas de pino como comerciales para siembra, ¿no? Ya después vamos a encontrar las maderas como para puertas, que ya son maderas de calidad. Entonces, pero de maderas como comunes, vamos a encontrar primera, segunda y tercera, ¿no? Entonces, se determina a partir de las condiciones en las que se encuentra, tanto en cuestiones como de ortogonalidad, o sea, qué tan derechas están, qué tan qué tanta es la calidad de la madera con la que se cuenta, cómo están las vetas distribuidas en la madera, si tiene estos que se le llaman nudos o nodos, que son como estos huequitos. Entonces, es como ver la regularidad que tiene la madera, ¿no? Entonces, ahí determinamos una, dos y tres. Una va a ser alta, dos va a ser media y tercera va a ser baja, ¿no? Entonces, como las maderas, pues aquí lo que se va a basar principalmente son los costos, ¿no? Obviamente la madera de tercera va a ser más barata, va a ser más irregular, va a ser más difícil para el proceso de simbrado del albañil, pero pues se puede ocupar, ¿no? Entonces, el colocado aquí de las maderas, los soportes, los amarres, en la mayoría de los casos, creo que en todas las siembras, se trabaja a la par con la parte de pues de los alambres, ¿no? Entonces, ya sea alambre sencillo de un hilo, alambre de 2 hilos, de 3 hilos, los que son conocidos como torsales. Entonces, la composición de clavos, alambre, madera en todas las secciones que les digo puede ser tabla, la incorporación por ahí de unos barrotes, de unos polines. O sea, casi casi si aquí quieres que no se bote la tabla, hasta pueden poner una piedra y si cumple con la función de que no bote la parte de la tabla o que no se desplome, pues ya cumplió. Por eso que aquí les digo, no hay como un manual, es más como el criterio que tenga el albañil y que se encuentre o que se obtenga el objetivo de que la sección, en el caso de las cadenas, pues que quede bien a plomo, ¿no? Que esto tenga pues una vertical total, ¿no? Y que no quede torcido, ¿no? En ocasiones nos vamos a encontrar con cadenas que tienen como estas irregularidades, que ya quedaron abiertas, que se botó la tabla o que quedan bien chuecas, ¿no? Esto lo podemos ver así como a ojo, como en un reventón. Ustedes van a ver que en ocasiones las cadenas pues parecen aquí como viboritas, ¿no? ¿Por qué? Porque no se colocaron los refuerzos adecuados para que no abriera, ¿no? Entonces, todo este tema de la colocación, la importancia de la madera, el refuerzo de acero, todo eso va a estar implicado aquí en Simbra, ¿no? Entonces, para colocar eso, en el caso de los albañiles de obra negra, pues ya tienen como esa especialidad, ya tienen en sí esa experiencia de ver cómo simbrar una columna, por ejemplo, en donde los empujes van a ser mayores, simbrar traves, simbrar de una manera muy veloz los castillos, que queden bien aplomados. Entonces eso es bien importante, ¿no? Ya después en el punto número 2 dice inmediatamente antes del colado deben limpiarse los moldes cuidadosamente. La siembra de madera o de algún otro material absorbente debe estar húmeda durante un periodo mínimo de 2 horas antes del colado, ¿no? Aquí pues vamos a encontrar ahí algunos puntos que son muy difíciles de poder realizar de manera adecuada ya en la ejecución de la obra, pues porque aquí lo que nos dicen las normas, pues es de que la madera debe estar húmeda al menos 2 horas antes, porque el periodo de absorción del agua de la madera es un poco largo, no es tan rápido como en este caso a lo mejor de algún tipo de block o algún tipo de tabique. Entonces la madera necesita un periodo más largo para poder absorber el agua. Supone que son 2 horas, o lo que nos pide que sean 2 horas. ¿Esto por qué? Porque si ponemos los elementos secos, por ejemplo, si la madera no tuviera ningún tipo de humectante, toda el agua que va a tener la mezcla de concreto la va a absorber la madera. Entonces, al perder humedad, la parte del concreto pues puede llegar pues, a fisurarse o no adquirir la resistencia por la que se creó. Entonces, en este caso, la madera tiene que tener esta humedad. ¿Qué es lo que se hace comúnmente y en realidad? Pues es de que si se humedece la madera, pues se humedece yo creo que 1 minuto antes de que se ponga el concreto, ¿no? 15 minutos antes de que se ponga el concreto, pues ya están echándole ahí una regada con botes o con manguera, ¿no? No es 2 horas antes, ¿no? ¿Qué es lo que puede llegar a pasar? Pues de que la humedad no se integre bien a la madera, solamente a lo mejor en el exterior de la madera se puede humedecer y a lo mejor ya en unas 2 horas comience a absorber el agua, ¿no? Esto también va a ser muy, pues, condicionado pues al clima del lugar, ¿no? Por ahí hay una explicación o hay un archivo de los concretos que funcionan muy distintamente en lugares que son muy cálidos y en lugares que son muy fríos. Entonces sí existe también ese margen. En lugares, por ejemplo, en donde es muy, muy frío el clima,
pues ahí a lo mejor ni siquiera es necesario como humedecer la madera, ¿no? Porque ya existe una humedad en el ambiente y esta nos ayuda a que el concreto pues se mantenga todavía más tiempo con esa humedad, ¿no? O hasta la madera a lo mejor, tal vez en donde se encuentre almacenada, pues ya adquiere la humedad necesaria para poder simbrarla, ¿no? En caso contrario, pues también van a existir lugares en donde el clima sea muy caluroso y ahí a lo mejor sí la madera pues ya la tienen bien humectada o el concreto ya tienen como considerado que va a fraguar muy rápido, ¿no? Entonces el proceso de la maniobra del concreto, del colocado del concreto, se sabe que se tiene que hacer muy velozmente, ¿no? Porque si no te gana el fraguado y ya luego ya después ya no se puede como colocar en la parte de la cima, ¿no? Entonces ese ya es otro criterio que se tiene que tomar en consideración, pues a partir de los colados de estos elementos de estructuras de concreto, ¿no? Punto número 3 dice, todos los elementos estructurales deben permanecer cimbrados el tiempo necesario para que el concreto alcance la resistencia suficiente para soportar su peso propio y otras cargas que actúan durante la construcción, así como para evitar deflexiones excesivas. En el caso de los cimbrados, los periodos, acuérdense que la resistencia total del concreto es a los 28 días. Obviamente que por utilidad y por avance de obra, pues no podemos tener cimbrados los elementos de castillos y de cadenas 28 días, ¿no? Aunque nos lo diga ahí la parte de las normas, pues recuerden que la cuestión de los costos y de la cuestión económica siempre va a tener un peso un poco más alto que algunos tipos de criterios, ¿no? Y es por eso que ahí, pues el desimbrado de las piezas, pues se puede hacer desde las 12, 24, 48 horas después del colado. Va a estar también determinado por las dimensiones de la sección, ¿no? Por ejemplo, si tuviéramos un castillo que estuviera en un muro continuo, imagínense que es una barda, y yo tengo ahí, pues en esta parte mis tabiques, o la parte de de mi conjunto ahí de block, y yo tuve que colocar ahí un castillo de refuerzo en un claro, acuérdense que es un claro, no sé, tenía 5 metros de claro, tengo que colocar ahí un castillo. Entonces, en este castillo de acá, como tiene solamente simbradas dos caras, que es la cara interior y la cara exterior del muro, entonces de un día para otro ya se puede simbrar. Imagínense, se cuela hoy ahorita a las 9:40. Mañana por la mañana ya se puede llegar y se puede simbrar. ¿Esto por qué? Porque el elemento pues no está comprometido. Tiene ya dos elementos de soporte, que son los muros laterales. Arriba no hay nada de peso. Por sistema constructivo pues se inician los muros, después los castillos, después se agregan las cadenas, ¿no? Entonces, por no estar tan comprometido en ningún tipo de flexión o algún tipo de movimiento lateral, pues se puede simbrar luego. No va a existir se va a mantener todavía fresco y se tiene que humedecer, pero pues no tiene como el mayor inconveniente en que se desimbre, ¿no? ¿Qué va a pasar en caso contrario, por ejemplo, en la parte de las cadenas o traves? En esas secciones en donde existe un vacío o un hueco que está libre y que la estructura puede llegar a moverse o que puede llegar a tener flexión, aquí sí va a ser necesario que la cimbra inferior, tal vez la lateral no, se puede quitar la lateral, pero la parte de la cimbra inferior, esta sí se tiene que mantener rígida, fija, durante un periodo de 14 días o 28 días, ¿no? Estas sí se ven más comprometidas porque como está en vacío, está en un hueco, entonces ya los procesos de esfuerzo del concreto se comienzan pues a aplicar luego que se quite la cimbra. Es por eso que estas sí se tienen que quedar, ¿no? No hay periodos como exactos, les digo, no hay forma como de decir, esta se va a quedar 5 días, esta se va a quedar una semana, ¿no? Va a estar completamente determinado a la ubicación del elemento de concreto y a las secciones que tenga, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso los castillos, hay algunos castillos que quedan como solos. En el caso, por ejemplo, de los portones o de puertas de acceso, vamos a tener un castillo, vamos a tener como otro castillo. Aquí vamos a tener nuestro abatimiento de la puerta. Por ejemplo, aquí tenemos a lo mejor un portón más amplio. Entonces, estos castillos, como no hay elementos de refuerzo laterales que lo pueden ayudar a contener, tal vez sí va a ser necesario que se deje un mayor tiempo en el que el concreto adquiere su resistencia, pues al menos media de la final, ¿no? Que pueden ser o un cuarto de la final, más o menos para que al menos pueda alcanzar a soportar su peso propio y no se volteen, ¿no? En el caso de ¿qué va a pasar si se desimbra de una
manera pues acelerada o previa, lo que va a pasar es de que el concreto puede llegar, no se puede desbordar porque el concreto fragua como a las 3 4 horas ya se comienza a poner ya rígido, ¿no? Entonces es difícil como que desimbre si se caiga todo el concreto, ¿no? No puede llegar a pasar eso. Lo que puede llegar a pasar es de que por cualquier movimiento lateral que sufra puede tener fracturas. Entonces la fractura es de que se separe la pieza del concreto completa, es como si existiera un sismo, pero de manera fresca, como está muy fresco el concreto, pues está más frágil. Entonces, si llega a pasar eso, pues se tiene que sustituir todo el concreto, ¿no? Entonces, pues en sí es pérdida económica, ¿no? Luego el paso que sigue, o el punto que sigue es la parte del acero. En el caso del acero, por ser el elemento que está en conjunto de estos, pues estas piedras o de estas estructuras, pues menciona todo el cuidado que debe de tener, ¿no? Acuérdense que puede ser aquí varilla, de la que conocemos comúnmente corrugada, elementos de acero liso, como lo son el alambrón, o puede ser acero de alta resistencia, como lo encontramos en los conocidos como Armex, ¿no? El acero va a tener una rugosidad, un texturizado que espero que ya lo hayan visto, que son como no son grietas, es más como unos tipo bordes en forma diagonal, y tiene una parte, un elemento en la parte superior que se le llama costilla. Entonces, por el proceso de fundido y de elaboración del acero, vamos a ver si lo podemos dibujar un poco acá, si me sale. Va a tener estas, vamos a tener estas piezas. Imaginen que este vértice es como la costilla. Y luego va a tener aquí unas irregularidades que, de acuerdo a la marca o tipo de marca que se obtengan, los trazados son, pues llegan a ser diferentes. Unos son solamente una diagonal, unos tienen ya un reticulado más como una cuadrícula, entonces depende mucho, ¿no? En la mayoría de los casos, les digo, se mantiene esta costilla que es por el proceso de elaboración de la varilla, ¿no? Como es por a base de molde, entonces siempre va a tener como estos grietitas, estos bordecitos en las partes superiores. Ahorita que pasemos en el parte o en la parte del doblado, existe una forma adecuada de hacer el doblado de las varillas. Tampoco no es así como de, por ser un elemento como común, sencillo, pues lo doblo donde sea. Entonces sí existe una forma correcta de realizar este tipo de dobleces, ¿no? Entonces, estos elementos dentro del acero, pues existen igual normas mexicanas que regulan que la resistencia del acero pues sea la correcta, ¿no? A partir de sus pues aleaciones con la que fue creado. Pero van a existir también aceros que son, pues llamémoslos como si fueran piratas, ¿no? Hay empresas que se dedican a hacer aceros sin ningún tipo de regulación y entonces pues sacan así varillas que a lo mejor pues de manera física así a ojo pues no podrías como percibir si es real o si es pirata, ¿no? Entonces esta varilla lo que tiene pues es de que muchas veces la limpieza del trabajo, al igual que cualquier elemento pirata, pues se alcanza a ver como irregularidades, la parte del dibujo, de los diagonales, el estriado, la costilla, no se alcanza a ver limpia, ¿no? Se alcanzan a ver así como si fueran, pues, irregularidades, como si fueran ahí como rebabas. Entonces no es una varilla como, pues, correcta para poder colocarla en estructuras de concreto, ¿no? Todos los temas que vienen aquí, pues es eso, el cuidado del acero, de dónde viene, cómo se coloca, cómo se transporta y cómo se protege, ¿no? Para agentes eh, pues exteriores o agentes ambientales que le pueden llegar a afectar, ¿no? Que aquí el principal pues es la parte de la oxidación. Luego viene el acero de refuerzo y especialmente el de preesfuerzo. En el caso de preesfuerzo, pues de que hay unos aceros que funcionan diferente, unos que pueden ser pretensados o postensados. Entonces, preesfuerzo se supone que se hacen análisis previos para saber la resistencia del acero y estos se ocupan de manera, pues, natural a como se obtienen de fábrica, así se colocan en la obra. Entonces, no se le aplica ni tensión, no se le aplica nada, ¿no? Entonces, así tal cual vienen, así se colocan en la obra, ¿no? Digamos que no tienen ningún otro proceso de esfuerzo el acero después de su compra. Hay otros aceros que funcionan, comprarlos, le tienes que aplicar tensión y ya después hacer el colado, que es la parte del postensado. Pero esos ya no vienen como del tema, ¿no? Se los menciono nada más como para que ubiquen a qué se refiere el esfuerzo. Y los ductos de postensado, ahí viene, deben protegerse durante su transporte, manejo y almacenamiento. En el caso del transporte, pues las varillas no es como que tengan mucha afectación, que es lo que se busca, pues que no tengan muchas
pues esta parte de los dobleces de las varillas, por ejemplo, no sé si han visto que luego la parte de los tramos de 12 metros, para la parte del transporte, por ser piezas muy largas, pues llegan a doblarse a la mitad. O sea, lo que hacen es hacer la curva y así las transportan, ¿no? Como en una tipo arco. Entonces, no es que los afecte mucho porque la curvatura que se adquiere pues no es tanta, pero toda esta sección que alcanzamos a ver aquí como curvada, en realidad por ser un movimiento, un cambio de temperatura del acero, pues sí llega a perder resistencia, ¿no? La resistencia, digamos que baja, pero pues no es como que algo que llega a afectar en mayor medida a las estructuras, ¿no? Yo creo que ha de bajar como 1 o 2% la resistencia del acero, ¿no? O sea, no es nada considerable. Obviamente las condiciones adecuadas, pues es de que la varilla se transporte en su longitud total de 12 metros, ¿no? O longitud total de 6 metros, de acuerdo a cómo se haya comprado el tramo, ¿no? En la parte del manejo y almacenamiento, pues se busca tratar de evitar la oxidación del material, ¿no? Entonces, la oxidación, por ser un elemento de acero, es muy fácil que se realice yo creo, en una semana ya tienes tu varilla oxidada si la dejaste a la intemperie, si ya le dio la humedad. Ni siquiera el agua o de lluvia, ¿no? O sea, con tan solo la pura humedad del ambiente, se puede llegar a oxidar muy rápidamente, ¿no? Aquí, ¿cuál va a ser la afectación en el caso del óxido? Va a ser una afectación pues ya mayor en determinados años, en un periodo muy largo de tiempo, en donde la parte de la oxidación comience a degradar el espesor de la varilla, ¿no? O el diámetro de la varilla, ¿no? Entonces, como se va comiendo el material, pues la sección se va haciendo más corta. Obviamente la parte oxidada pues ya no tiene la misma resistencia que la del interior. Pero esta oxidación pues es parte ni siquiera milimétrica, ¿no? Yo creo que es una parte muy pequeñita que se comienza a perder, ¿no? Entonces por eso también no hay tanto como afectación. ¿Qué es lo más recomendable? Pues que no se oxide en ningún tipo de área del acero, ¿no? Entonces, ¿cuál es la recomendación que dan las normas técnicas en dado caso de existir una oxidación? Pues a lo mejor hacer el cepillado del acero con un cepillo de alambre o con cualquier tipo de elemento que retire el exceso de óxido, pues con eso ya digamos que se puede ocupar la varilla, ¿no? ¿Qué va a ser algo ya incorrecto o qué va a hacer que una varilla ya no llegue a funcionar bien? Cuando la cantidad de óxido que existe en la varilla pues ya sea una sección considerable de 2 milímetros, por ejemplo, que ya se está comiendo, pues ahí a lo mejor ya no va a ser tan conveniente colocar la varilla porque el proceso de oxidación ya está avanzado. Y si nosotros lo ahogamos en el concreto, ya sea por la humedad o por algún tipo de filtración de agua, la varilla se puede seguir oxidando. Si la varilla se coloca en la parte de un concreto armado y que queda bien ahogada, aislada del exterior, aislada de la humedad y, y se mantienen como las condiciones más adecuadas, pues puede llegar a funcionar, ¿no? Todavía, ¿no? Ahí se tiene que poner en consideración en donde a lo mejor pues ya tenemos unas varillas que tienen determinado avance de oxidación. Sí se pueden ocupar, pero tal vez a lo mejor si yo tenía un área de 3 varillas inferiores en una trave, pues ahora voy a poner esas 3 varillas y a lo mejor se consideran otras 2 varillas más de refuerzo, ¿no? Entonces no es como que se tengan que tirar. Ya se tirarían en dado caso que el óxido ya haya, digamos que carcomido, o sea, ya haya consumido más del tercio, más de 2 tercios de la parte del área del acero. Permítanme un minuto ahorita, regreso.
Muy bien. Entonces, estabas mencionando la parte de la oxidación del acero, que era una pues parte importante que se tiene que estar revisando, ¿no? Vamos a borrar estas líneas. Después más abajo vienen otros puntos o otros elementos que pueden llegar también a afectar el acero, como lo son, dice, grasas, aceites, pinturas, polvo, tierra y oxidación excesiva, ¿no? Ahí lo dice, ¿no? Excesiva, no necesariamente tiene que ser como poca oxidación, digamos que todavía eso es, pues, aceptable porque pues el acero así, digamos que es una acción que le sucede muy fácilmente, ¿no? Entonces, ¿para qué se hace el cuidado de la parte del acero, de todos estos elementos, de los poros, de la parte del óxido? Porque ya sea por la parte de la geometría o el estriado que llega a tener el acero, es importante que se tenga una adherencia con el concreto, ¿no? Para que funcionen de manera, pues, en conjunta y existe una tracción alta, ¿no? Si no tuviera el estriado, si la parte del acero tuviera aceite o que tenga algún tipo de pintura, no va a haber esa conexión entre acero y concreto. Entonces, los movimientos que llegasen a sucederse en el interior de los elementos de columnas o de traves, pues puede que el acero se pueda mover como con una mayor facilidad, ¿no? Entonces, más adelante dice, a excepción del uso de recubrimientos epóxicos y lodos bentoníticos. En algunos casos especiales, la parte de los concretos de los aceros van a tener contacto con algunos otros tipos de elementos. En el caso de los recubrimientos epóxicos, todos los epóxicos van a ser materiales elaborados a partir de eh, ¿cómo se le llama este tipo de material como pasta? A ver si ahorita me acuerdo. De hecho, en el video, yo te traigo un video de materiales epóxicos. Viene ahí el material. Es como estabilizador, como cuando mezclas dos pinturas y uno es como el catalítico, es el catalizador. Catalizador es el material con el que se mezcla. Imagínense que esta parte de los epóxicos es como si fuera una pintura vinílica, acrílica, esmalte, con esas características de que se endurece en un periodo muy corto de tiempo y el material al ya ser vertido ya sea en pisos, en aplicación de muros, en recubrimientos, por ejemplo, en este de acero, adquieren una dureza alta y también adquieren esta como pues característica como de pintura, como si fuera un poco más de goma rígida y que funciona muy bien, por ejemplo, para pisos en fábricas, pisos en talleres. Entonces no se truena o es difícil como que alcance que se agriete, es muy difícil. Alcanza golpes como de piezas que se caigan al suelo, no se raya, mantiene un brillo, hay de colores, hay unos que se llaman autonivelantes, que digamos que ya no es necesario agregar la parte de la llana o el pulido, sino que adquieren un nivel uniforme en el lugar en el que se coloquen. Entonces, por eso tienen como, pues, muchas ventajas en el caso de recubrimientos de pisos, ¿no? Entonces, no son tan, pues sí podrían ser hasta estéticos, porque les digo, ahí existen diferentes colores, pero no va a existir esta variabilidad que existe, por ejemplo, en las losetas, ¿no? Que ya tenemos diferentes tipos de acabados o colores o texturas, ¿no? En este caso son lisos de color y en acabados que pueden ser mates, satinados, brillosos. Entonces hay diferentes características. En el caso de pisos, en el caso de recubrimiento de aceros, pues va a tener la misma funcionalidad, ¿no? En algunos casos específicos se pide que el recubrimiento de los aceros sea con un tipo de material o pintura epóxica. Y en el caso de los lodos bentoníticos, es un material, pues podríamos llamarle, pues como tipo agregado, como si fuera un tipo arcilla, como si fuera un tipo lodo, un tipo de arenisca, que funciona muy bien con la separación del agua y el terreno natural, ¿no? Entonces, en el caso de algunas excavaciones, que igual creo vienen por aquí un video, en las excavaciones se utilizan los bentoníticos para no tener desprendimiento de los materiales en perforaciones muy profundas, ¿no? Entonces, esto lo que hace es rigidizar la pared en donde se hacen las excavaciones, ¿no? Entonces, estos pozos profundos en donde van los pilotes, los pilares, se utiliza ahí los bentoníticos. En el caso, por ejemplo, de hay unos railetes que se llaman railetes en sistemas de pararrayos o sistemas de tierras físicas, se hacen excavaciones y pues lo que se busca es de que ese sistema pues no quede como mezclado con el terreno natural. Entonces ahí se agregan igual los bentoníticos para poder aislar el material del terreno natural,
¿no? Entonces, como funciona muy bien para delimitar los terrenos o para contener los terrenos para ante, no derrumbamientos, creo que el concepto correcto sería desprendimiento del material. Entonces, son materiales que en ocasiones, por las condiciones del proyecto, pues va a ser necesario que tengan contacto directo con el acero y no va a haber ningún problema, ¿no? Por eso dice, a excepción del uso de recubrimientos epóxicos y lodos bentoníticos, en un casos, pues ya específicos, ¿no? Entonces ahí habla de toda la parte de los contaminantes. Y en este siguiente video, que está muy cortito, se hace la explicación aquí de las pinturas epóxicas, ¿no? Vamos a verlo. Especialista, si quiere dar a su cliente una solución económica y duradera para su piso desgastado o proteger de la corrosión superficies metálicas en construcciones cercanas al mar, utilice pinturas epóxicas para lograr excelentes acabados. Puede aplicarla sobre diversas superficies, como metal, madera y concreto, para dar protección y embellecer o personalizar cocinas, baños, garaje, etc. Por eso, hoy le enseñaré sus ventajas y cómo utilizarlas para que su proyecto de pintura sea lo más recomendado. Bienvenidos a un nuevo lugar de progreso. Hoy en día, nuestros clientes pasan más tiempo en casa, por lo que quieren renovar sus superficies para darle un nuevo acabado a la cocina y los baños, o hacer que el piso de su garaje sea mucho más resistente. Y las pinturas epóxicas son la opción ideal para texturizar estas superficies, haciéndolas resistentes debido a su gran adherencia. Ahora sí, empecemos. Primero, debes saber que las pinturas epóxicas tienen dos componentes: la pintura propiamente, que es la parte A, y el catalizador o endurecedor, que es la parte B. Ambas se deben mezclar proporcionalmente, todo o una parte según la cantidad que necesitarás. Y la puedes aplicar con brocha, rodillo o soplete, tanto en piso como en paredes, con o sin autonivelante y o autodeslizante. Ahora le contaré todas sus ventajas para que sepa cómo aprovechar la pintura epóxica en sus proyectos. Es ideal para pisos y otras superficies de garaje, ya que tiene resistencia a la gasolina y aceites. Es una muy buena opción para piscinas o baños, ya que los revestimientos de las superficies epóxicas son resistentes a los arañazos, humedad y abrasión. Puede aplicarla en interiores o exteriores. En el caso de exteriores, deberá usar la versión antiderrapante. Tiene gran variedad de colores brillantes y colores mate. Es de secador rápido y fácil de aplicar. Llegó el momento de aprender a aplicar este tipo de pintura. Usted necesita brochas, rodillos, sopletes, cinta masking tape, acetona o alcohol, mezclador de pinturas y lijas. Primero, verifique que la superficie esté nivelada y limpia. No debe tener grietas o fisuras. En caso haya, ráspelas con un badilejo hasta remover todo el cemento u otro residuo. Luego límpielas, humedézcalas y resánelas con mortero de cemento. Luego limpie y lije. Para cubrir, proteger, delimitar su área de trabajo, coloque una cinta masking tape. Y para que toda esa área esté lo más limpia posible, utilice un aspirador industrial para remover las partículas más finas. Luego limpie con alcohol o acetona. Ojo, evite utilizar agua, ya que la humedad perjudica la adherencia de la pintura epóxica. Prepare la pintura con la parte A y B más el diluyente. Finalmente, aplique una capa fina con rodillo, que servirá como sellador, y así evitará que la superficie se levante. Luego, aplíquela a dos manos. Así de práctica y fácil de aplicar es la pintura epóxica. Y lo mejor es que ahora puede ofrecer a sus clientes los mejores acabados texturizados y resistentes en diversos proyectos de pintura. Suscríbase a nuestro canal de YouTube. Ya acaba el video de la pintura epóxica. Ustedes van a ver ahorita, pues cada vez más común que estén aplicándose este tipo de materiales por la resistencia que tiene y la durabilidad, porque en muchos de los lugares ya colocar, por ejemplo, losetas cerámicas
pues se llegan a quebrar piezas, no puede tener como estos usos como rudos o rígidos. En el caso de concretos, por ejemplo, pulidos o secciones de concreto pulido, pues a lo mejor ahí la cuestión de la tonalidad, pues sí llega a funcionar, pero sigue siendo un material que sí puede llegar a ser como pues rígido, más en el caso de los pulidos. En áreas de concreto así como del común o cepillado o escobillado, vamos a ver que también con el tiempo comienzan a crearse fisuras, pues por el comportamiento del concreto o estas, ¿cómo se lo pueden decir? Como aperturas, contracciones que llega a tener el concreto, pues se comienzan a crear fisuras, muy pequeñas, pero se comienzan a crear, que es lo que ustedes ven, por ejemplo, en banquetas o en pisos de su casa, en donde se tienen que hacer a partir de tableros, ¿no? Para evitar la parte de las grietas. Y cuando sucede eso, por lo que se opta, pues es por la parte de los epóxicos, ¿no? Entonces es un material que ustedes van a estar escuchando ya ahorita cada vez, creo, más comúnmente, o que se ha puesto como muy comercial en los últimos años, por ser este material, pues, que es muy delgado, es muy resistente, se aplica muy fácilmente, y principalmente eso, ¿no? De que es duradero. En el caso de los lodos bentoníticos, en este siguiente video se hace la explicación de cómo es el material en una maqueta o en un ejercicio como muy pequeñito de unos vasos, en donde se alcanza a ver cómo es el comportamiento de este material y lo que les decía de los desprendimientos. Este dura un poquito más, entonces a ver si le cortamos antes, ¿no? Pero vamos a verlo. Bienvenidos al presente video de Estructura Tips. Vamos a realizar un experimento con lo que son lodos bentoníticos. En un anterior video estuvimos hablando acerca de los fluidos de perforación o lodos bentoníticos. En este caso les traigo bentonita. Acá está la bentonita. Además de la bentonita, ¿qué necesitamos para nuestro experimento? Necesitamos traer un poco de suelo, lo que es en este caso una arena. Esta es una arena que está previamente limpia, pero bueno, sería la muestra de suelo de nuestro experimento. ¿Qué más necesitamos? Agua potable, lo mismo que encontrarías en cualquier sitio de trabajo, de construcción o de minería. Así que aquí está nuestra muestra de agua. Necesitamos un elemento mezclador, en este caso estamos utilizando una cuchara. La mezcla de la bentonita con el agua aproximadamente debe estar alrededor de 1 a 3 minutos de mezcla continua para poder ser bombeada a nuestros pozos de perforación. Así que este será nuestro elemento que nos permita llegar a ese punto. Necesitamos un recipiente que simule lo que es el envasado de nuestro suelo o la contención del mismo. En este caso utilizaremos vasos plásticos y unas tuberías de perforación similares a los que son los tubos que bajan por las piloteadoras o por cualquier sistema de maquinaria de perforación en minería o en construcción. En este caso es un tubo PVC, el cual, si usted puede ver aquí a simple vista, es un tubo totalmente limpio y listo para ser utilizado. Y esos son los elementos que necesitamos para trabajar. No te vayas del video. A continuación realizaremos el experimento para mostrar cuáles son los beneficios y las diferencias entre el material y lo que sería utilizar lodo bentonítico. No te vayas. Sean todos bienvenidos de regreso. Bueno, ahora vamos a realizar nuestro experimento probando los efectos de lo que son los fluidos de perforación sobre el suelo. Comencemos utilizando lo que es el agua. Bueno, antes de la bentonita. Nuestro experimento comienza con lo que es utilizar un tipo de suelo. En este caso hemos traído lo que es un vaso plástico totalmente limpio. Le colocamos nuestra tubería de perforación, nuevamente el mismo tubo que mostramos anteriormente, un tubo de PVC que es colocado contra el fondo de nuestro sistema. Le agregamos algo de agua, de arena digo, para demostrar el sistema y aplicamos lo que es agua, tanto por los costados como por la parte superior. Y retiramos de nuestro sistema la tubería muy lentamente, como se puede observar. La tubería sale totalmente limpia, así que vamos por buen camino. Retiramos el exceso de agua en un recipiente. Y como podemos observar, nuestro sistema ha colapsado totalmente. La arena está totalmente mojada
y tenemos una arena saturada en su totalidad, lo cual pues sí ayuda a la protección de las cabezas de perforación, pero las paredes no tienen ningún efecto. Dejamos nuestra arena por acá. Como segundo ejemplo, vamos a utilizar lo que es bentonita. Nuevamente utilizamos un vaso totalmente vacío. En el vaso totalmente vacío le vamos a agregar nuestro lodo de perforación, en este caso bentonita. Entre 2 a 3 cucharadas son suficientes para nuestro experimento. 1, 2 y 3. Muy bien. Y dejamos la cuchara para ayudarnos para la mezcla. Mezclamos la bentonita con un poco de agua. Y automáticamente le ingresamos el agua. Podemos ver el cambio de color. Ha sido una mezcla alrededor de lodo. En este caso tenemos un lodo bentonítico, o también conocido como fluido de perforación, el cual debería ser mezclado entre 1 a 3 minutos antes de ser ingresado a nuestros pozos de perforación. Para cortar el video, vamos a ver los efectos que tiene así a simple vista. Nuestra mezcla está lista. Hacemos el mismo efecto. Vaso plástico, totalmente vacío. Tubería de perforación hasta el fondo de nuestro sistema. Retiramos los otros dos para que ustedes puedan ver con facilidad. Tubo y vaso. El vaso y colocamos nuestra tubería. La rodeamos de lo que sería nuestra muestra de suelo. Nuevamente el mismo suelo que teníamos para el ejercicio anterior. Mezclamos un poco antes de ingresar, como pueden ver en la imagen. Lo dejamos ahí, retiramos nuestro elemento mezclador y agregamos solo un poco en la parte superior y en la parte interna de lo que es la tubería. Y nuevamente retiramos la cabeza de perforación muy lentamente. Retiramos la cabeza de perforación y nuevamente sale totalmente limpia. La dejamos y la retiramos. Traemos la misma vasija que teníamos anteriormente para retirar todos los sobrantes de nuestro líquido de perforación. Y aquí tendríamos. Y ahora podemos ver a simple vista la gran diferencia que sería tener lo que es el fluido de perforación con respecto a lo que sería un sistema de perforación antiguo. En este caso, como se ve en la imagen, y tenemos titilando la luz, acá podemos ver que la luz atraviesa totalmente el pozo. En nuestro pozo de perforación se mantiene estable, incluso contra la gravedad. Como podemos ver, es un efecto totalmente natural, lo que es el efecto de generar una costra protectora, evitando que la arena se sature, como en el primer ejemplo. En este caso la arena está totalmente saturada y en este caso la arena se encuentra con una costra de protección que evita que el agua y fluido penetre lo que es el suelo natural, generando este tipo de protección que es muy beneficioso para lo que son los procesos constructivos, procesos mineros y procesos agrícolas donde se buscan pozos de agua. Así que espero que hayas entendido los beneficios de utilizar los fluidos de perforación, en este caso los lodos bentoníticos, que son utilizados muy comúnmente a lo largo de todo el planeta y que hemos explicado en otros videos anteriores, que comparación de fluidos mucho más básicos como es el agua, permiten un efecto muy grande a la hora de generar lo que son protecciones de pared, tanto vertical como para las fuerzas horizontales en un pozo. Espero que te haya gustado el video de los... Y ahí termina, ¿no? Entonces, la explicación que dábamos del tema de los lodos bentoníticos en contacto con el acero, por ejemplo, en esos casos, cuando se hacen las perforaciones y se hace el colado en sitio de algún tipo de pilastra o de pila o de pilares pues subterráneos, se agrega después de ahí de esas perforaciones como se vieron ahí en la maquetita. Entonces agrega el acero. Entonces al agregar el acero, pues por obvias razones iba a tener contacto con la parte de los lodos bentoníticos y después hace el colado ahí, ¿no? Se vierte el concreto en ese hueco, ¿no? Entonces, por eso ya son excepciones, ¿no? Porque no hay forma como de proteger el acero y que tenga contacto con ese tipo de lodos o de arcilla, ¿no? Entonces, el que sigue, supervisión de estructuras de concreto, acero, todos los dobleces se harán en frío. Estos dobleces de las escuadras, los ganchos. En el caso de las varillas, como muy pequeñas, las de 3 octavos, de media pulgada,
5/8, pues todavía se pueden hacer con la parte con la de la grifa, con algún tipo de tubo, con algún doblador, y sin problema se pueden hacer en frío, ¿no? El problema va a ser cuando estos diámetros de varillas pues cada vez sean más gruesos o que tengan un diámetro más amplio, y eso ya no se pueden hacer de manera manual con equipos como sencillos, como les digo, el tubo, la grifa o algún tipo de doblador. Entonces, digamos que utilizan otros tipos de sistemas. Algunas opciones son calentar el acero para que tenga una pues facilidad, una manejabilidad más grande en el caso de los dobleces que se tengan que hacer, pero no es lo correcto porque al aumentar la temperatura del acero va a perder su resistencia. Se puede realizar siempre y cuando, por ahí dice el corresponsable en seguridad estructural, pues lo permite o lo determine, que va a ser igual. Pues a lo mejor aquí se va a ocupar una varilla de 2 pulgadas, pero como se tiene que calentar para hacer el doblez, pues a lo mejor voy a poner una varilla de 3 pulgadas, ¿no? Un ejemplo. Entonces, tienen que estar considerándose también pues la parte del corresponsable, si se hace en frío o se hace por medio de temperatura. Punto número 2, dice, el acero debe sujetarse en su sitio con amarres de alambre, silletas y separadores, ¿no? En el caso igual de la cimbra, la rigidez que tenga o la fijación que tenga el acero en su zona correcta, pues va a ser muy importante, ¿no? De los ejemplos más claros, en el caso de los amarres de alambre, pues vamos a encontrar diferentes tipos de amarres, ¿no? ¿Qué es lo que se va a estar buscando ahí? En el caso de los amarres, ya sea en trabes, en castillos, o en cadenas, o en columnas, o en anillos con la conexión de aceros verticales, pues de que quede completamente rígido sin ocupar una gran cantidad de acero, ¿no? Porque entre más acero ocupemos aquí en alambre, pues más costo el precio se va a elevar muchísimo más, ¿no? Entonces hay unos amarres que son muy especiales, que traen hasta 3 hilos, pero imagínense ahí el gasto de acero, de alambre que voy a tener para hacer el amarre de todos mis estribos, ¿no? A lo mejor van a quedar rígidos, o van a quedar muy sobrados en rigidez, pero pues no va a ser lo conveniente, ¿no? Entonces aquí siempre se va a estar buscando que sea en menor cantidad de material y que quede rígido, ¿no? Rígido a que no tenga movimientos o desplazamientos hacia arriba o hacia abajo, ni en sentido horizontal. En todas las uniones que tengan, principalmente los anillos con o los estribos con los elementos horizontales o longitudinales del acero, ¿no? Que en este caso van a ser las varillas de castillos, ¿no? En el caso de las silletas y separadores, por funcionamiento, todos los elementos de acero, ya sea en columnas, traves, castillos, columnas, dalas, tienen que tener un recubrimiento total. No va a ser válido que, por ejemplo, en los castillos, digamos que de manera correcta, pues acuérdense que los aceros tienen que tener un recubrimiento, ¿no? Estos recubrimientos pueden ir de 1.5 centímetros, 3 centímetros, de acuerdo al tipo de estructura que se esté ejecutando, ¿no? Esto quiere decir que tiene que quedar todo ahogado en concreto. Algo incorrecto sería que el acero en el colado de un castillo quedara desfasado, ¿no? Que se movió el castillo, se movió la estructura de acero y de un lado se comienzan a ver las varillas en estas secciones, ¿no? Entonces, eso va a ser un mal ejecutado de un trabajo. Algo muy común que llega a pasar es la parte de que se alcanzan a ver los estribos. No sé si ustedes lo han notado, pero en ocasiones se hace el colado. Cuando está haciendo el colado, se tiene que ubicar bien el castillo, que ese es trabajo del albañil, y también es trabajo del supervisor del residente, que se estén colando bien los castillos y que el armado quede en una posición central con respecto a la sección de mi colado, ¿no? Un error muy común que llega a pasar, pues es ese, ¿no? Tenemos ahí la parte de mi castillo, pero ya se me desfasó hacia la derecha. Entonces ya al descimbrar, ustedes van a alcanzar a ver aquí unos cachitos de estribos o de anillos que sobresalen, ¿no? Entonces, ¿cuál es una de las razones? Pues desde que al tener contacto el acero con el exterior, con la humedad, con el viento, con el sol, pues se va a oxidar, ¿no? Entonces, esta oxidación que puede llegar a tener el acero ya en un periodo grande de tiempo, en años, pues va a comenzar a desfragmentar ese acero, ¿no? Entonces es como si se perdiera. Entonces eso va a ser de manera pues incorrecta, ¿no? Y lo mismo va a pasar en todos, en parte de losas, en parte de elementos estructurales verticales y horizontales. En el caso de las silletas van a ser estos elementos que viene el concepto de silla. Entonces si hacemos el ejemplo de silla, pues este elemento como que separa el elemento del piso a la parte superior, ¿no? Entonces vamos a tener aquí una persona que se sienta. Entonces lo que hace es separar, ¿no? Separar el suelo
la parte del asiento. En el caso de estructuras de concreto, silletas, vamos a llamarla a este elemento como N, o como si fuera un zigzag, un elemento así de acero, ¿no? Entonces, lo que tiene de función este acero es de que va a ser la separación del firme, ya sea terreno natural, de la losa, de donde esté ahí en la cimbra de madera, a la colocación del acero. Entonces, estas silletas van a tener ahí una separación específica de 3, 4, 5, 6, 7 centímetros, que nos va a separar el terreno natural de la ubicación del acero, para tener todo ese recubrimiento. Entonces, eso también son conocidos como pollos, o ustedes ya después en obra, pues comúnmente se conocen como pollos, ¿no? Los pollos van a ser estos elementos que en muchos de los casos también se realizan de concreto. Se hace una placa de colado de concreto de un espesor, ya sea de 3, 4, 5 centímetros. Y ya después se cuela, ya después se corta o se rompe, allá de acuerdo a la limpieza con la que se trabaje, en un reticulado. Entonces se comienza a cortar todas estas piezas y lo que vamos a tener son plaquitas de concreto, como si fueran fichas de dominó, de una sección pues de 5x5, 7x7 centímetros. Y lo que va a hacer esto es de que las vamos a poder colocar igual entre el cimbrado de madera y entre el acero, para que el acero quede separado, ¿no? Ustedes no sé si han visto todos estos ejemplos de losas de concreto armado, pues lo que se busca viéndolas de perfil es de que el acero quede en una posición media, pues que quede exactamente en la mitad, que tenga recubrimiento en la parte superior y que tenga recubrimiento en la parte inferior. Pues como ese proceso de colado ya en físico, ya cuando se está colando, y si no se ponen silletas, si no se ponen pollos, si no se ponen separadores, pues la parrilla se va a ir hacia abajo. Entonces luego cuando descimbren, en la parte inferior de su losa se van a ver ahí las varillas, ¿no? O cachitos de varillas en donde no hubo el recubrimiento correcto o adecuado. Pues por eso es bien importante que se mantengan estos pues elementos de separación en el caso de los colados de elementos de concreto armado. Entonces sí es más común que suceda en la parte de las losas o de los firmes, pero también los separadores pues funcionan, por ejemplo, en los muros de concreto. Ustedes han visto estos muros de concreto, que es un material como muy común, comercial, de estas, pues, arquitectura industrial o arquitectura común, donde hay uno de esos. En muchos estacionamientos hay ese proceso aquí en Cuernavaca, por ahí en Averanda, creo que el proceso constructivo es a base de placas o muros de concreto armado por secciones de placas. Vamos a tener ahí una placa de concreto armado, otra placa de concreto armado por acá, y luego van a hacer unas secciones grandes, y si ustedes ven van a alcanzar a ver unos hoyitos, unos puntitos en estas placas de concreto, como perforaciones cónicas. Entonces pareciera ser un elemento estético, como que se buscó que tuvieran estos perforaciones, hoyitos, como para que se viera bien, pero en realidad es la parte de los separadores. Como aquí tenemos un muro de concreto colado, entonces aquí vamos a tener el acero, vamos a tener el acero ahogado en la mitad. Entonces para que este acero quede exactamente en la mitad del ancho del muro, se tienen que poner unos separadores que se le llaman moños. Entonces estos separadores moños es una varilla que tiene un cono en la parte superior derecha, tiene otro cono en la parte inferior izquierda, y lo que hace esto es separar. Entonces separa la cimbra de este lado y separa la cimbra de este lado, y nos va a dejar un claro exacto, ¿no? De la medida que nosotros quieramos, 20 centímetros, por ejemplo. Entonces esto va a ser continuo. Entonces estos moños son de plástico, y ya al momento de cimbrar, pues se cortan los moños. Aquí se van a ver unas extensiones de varilla. Entonces cuando se está colando, ustedes van a ver aquí unas varillas que sobresalen de este muro. Ya al final se cortan las varillas, se quita el moño de plástico y ya quedan estas perforaciones en forma cónica. Entonces ustedes lo pueden buscar en internet, pueden buscar ahí muros de concreto armado o separadores para muros de concreto y van a ver este detallito que se alcanza a ver ahí, ¿no? Entonces es en el caso de los separadores, para que se entienda que no solamente es la parte de las losas, sino que también existen los separadores de concreto en muros verticales, ¿no? Y todo esto por el concepto de que el acero pues no tiene que quedar expuesto en el exterior, tiene que quedar en un punto medio en todos los elementos de colado, ¿no? En un punto simétrico. Entonces, es en separadores de resistencia a rigidez y el número suficiente para impedir movimientos durante el colado, ¿no? Entonces,
con esa consideración que quede centrado. Antes de colocar, debe comprobarse que todo el acero se haya colocado en su sitio de acuerdo con los planos estructurales y que se encuentran correctamente sujetos, ¿no? La revisión de parte del residente o de parte de ustedes siempre va a ser a partir de los planos estructurales, ¿no? Los planos estructurales, si están bien hechos, claro, nos van a decir, pues la trave tiene que tener 3 varillas en la parte inferior, 2 varillas en la parte superior, tiene que tener determinado diámetro y tiene que tener determinada cantidad de estribos, ¿no? Ahí el trabajo, pues, es que es de manera visual, ¿no? Es casi subirte, ver que sí están las varillas, ver que sean los diámetros correctos. Entonces, en la parte de las medidas de las varillas, pues sí es bien importante que se las aprendan, ¿no? La varilla de 3 octavos, de media, 5 octavos, 6 octavos, 7 octavos de pulgada. De manera física, como tratar ya de visualizar o a ojo ver, esa varilla es de 3 octavos, esa varilla es de media, esa varilla es de 5 octavos. La referencia real de ver una varilla ya en físico y saber qué medida es bien importante, pues para que no estén ahí midiéndolas con un flexómetro, ¿no? La varilla por varilla y haciendo la conversión a pulgadas. Entonces, a ojo ya las tienen que ubicar las varillas, ¿no? Como recomendación. Entonces, esas revisiones se supone que se tienen que hacer pues en físico, en real, ¿no? Y a partir de los planos. Que se encuentre todo sujeto, pues que existan todos los amarres en todos los anillos, los estribos, las varillas, las uniones, los traslapes. Tiene que haber pues tienen que estar amarradas. Hay muchas imágenes por ahí en internet, hay muchos errores en donde, pues en ocasiones no se hacen las amarres, o sea, simplemente quedan las varillas así, sobrepuestas unas con otras. Por ejemplo, en la conexión de castillo con algún tipo de cadena, como es el traslape de 2 elementos, uno horizontal con uno vertical, pues vamos a encontrar una gran cantidad de uniones ahí, ¿no? Entonces, cada una de las uniones se supone que por norma tiene que tener unión. En muchas de las ocasiones, como son muchas uniones, pueden ser 8 o 10 uniones, pues solamente hacen 4, ¿no? Entonces ahí estaría incorrecto. Se tienen que hacer en todos los puntos. En ocasiones es muy complicado porque también aquí nos vamos a encontrar en la consideración de que pues pareciera ser que todo es muy sencillo, ¿no? Pues amarramos 10 uniones en un nodo, pues va a ser muy fácil para el albañil. Pero va a llegar el caso en el que a lo mejor en una parte de cimentaciones, que eso es muy común, en la parte de los dados, cuando se están colocando los dados de cimentación y luego abajo tiene la parte de la zapata, entonces son secciones como muy complejas. Entonces vamos a ir tener una zapata central con su patín y de este lado también. Entonces se tienen que dejar primero las anclas para conectar la placa de la estructura de acero superior. Las anclas tienen que ir hasta abajo con sus determinadas escuadras. Luego se van a comenzar a mezclar los elementos de la contratrave que vienen de este lado, igual con sus escuadras. La otra parte con su escuadra. Luego se van a conectar los anillos de la parte del dado, las varillas verticales del dado, con las anclas hacia abajo de la pata de la zapata, el emparrillado de la zapata, las escuadras de las zapatas. Entonces, por ser una gran cantidad de acero aquí, en ocasiones es muy difícil hacer los amarres. ¿Por qué? Porque son secciones muy cortas de, imagínense, 40 por 40, 50 por 50, y aquí adentro tenemos una excesiva cantidad de acero de la conexión de la zapata, de la conexión del dado, de la conexión de las anclas, de la conexión de la contratrave en 4 direcciones. Entonces, aunque parezca ser muy sencillo y aunque las normas nos lo digan, en ocasiones va a ser necesario que algunos puntos no se amarren. Entonces, ¿por qué? Porque es muy difícil realizar ese ejercicio, ¿no? Entonces, muchas veces, a lo mejor aquí en clases a unos les menciona, ¿no? Tiene que ir amarrado, tienen que revisar eso, tienen que tener estas consideraciones, tienen que tener las escuadras. Pero en realidad, cuando uno ya está en físico, pues van a dar cuenta que en ocasiones no es posible considerar todo lo que nos dicen las normas, ¿no? O sea, pareciera ser que quien hizo las normas nunca ha estado como en físico, en real, o no lo ha vivido, pero en ocasiones es muy complejo, ¿no? Entonces, deshacer toda esta pieza y volverla a armar para poder amarrar una sección, pues es casi imposible, ¿no? Por cuestiones de tiempo y de costos no es viable. Entonces, va a haber algunas consideraciones, algunos elementos en donde tal vez por la imposibilidad que suceda no se pueda amarrar, ¿no? Pero en elementos así sencillos, ahí sí no hay ningún pretexto, ¿no? A lo mejor está mal que se los diga, pero pues así pasa. Todo el acero de refuerzo, dice así como las placas y en general todas las preparaciones metálicas que queden expuestas a la intemperie con el fin de realizar extensiones a la construcción en el futuro.
deberán protegerse contra la corrosión y contra el ataque de agentes externos, ¿no? El más claro ejemplo aquí, pues son todas estas casas en donde se hacen por etapas, que es, hacemos planta baja, después de un tiempo, a lo mejor el cliente determina que en 1 año, 2 años, pues comienza a hacer planta alta, planta baja y planta alta por periodos, ¿no? Es lo más conveniente porque tiene que existir un anclaje o un traslape adecuado entre los aceros de la planta baja y los aceros de la planta alta. Entonces no es como una condicionante que solamente suceda en México, en realidad pues es un sistema constructivo pues adecuado, real, o sea es totalmente válido y así se tiene que hacer. Entonces tienen que dejar las preparaciones de las varillas con pues una sección considerable para poder hacer el traslape. Supone que va desde los 40 a los 60 diámetros del acero, ¿no? Entonces vamos a tener ahí unas secciones que pueden ir desde 40, 50, 60 centímetros, 70 centímetros ya para estructuras a lo mejor de pues una varilla de un mayor diámetro. Pero todas estas secciones lo que se busca o lo que aquí mencionan las normas o las parte de la supervisión es de que se cubran, ¿no? Se protejan ante la corrosión. ¿Cómo se pueden proteger? Pues se pueden hacer desde la parte plástica, o sea, casi como empailar o ¿cómo se dice? Playar, ¿no? Emplayado. Esta parte del emplayado con algún tipo de plástico. Se puede llegar también a colocar a lo mejor pintura epóxica, pintarlas, recubrirlas con algún material. Entonces, de tal manera de que no adquieran una gran cantidad de oxidación, ¿no? Entonces, que son periodos muy largos que llega a suceder, ¿no? A lo mejor se dejan las preparaciones mucho tiempo, 5 años, y a lo mejor ya se comienza a degradar el acero, se lo comienza a comer, y ahí va a ser más complicado cuando ya el acero de aquí del anclaje no exista, ¿no? Porque tampoco va a ser correcto de que si yo quiero construir planta alta y no dejé preparaciones por cuestiones estéticas, de que no quise dejar varillas ahí salidas, ahí ahora la cuestión es de que se tienen que hacer perforaciones con taladro y ahogar ahí algún tipo de varilla con algún tipo de aditivo adecuado para la conexión de varilla nueva con concreto viejo, y ya después sacar mi parte de mis anclajes, ¿no? Pero esto, cuestiones económicas, pues es muy alto, ¿no? Pues hacer ese tipo de modificaciones. Por eso que se dejan la parte de las varillas, ¿no? Entonces, nada más cuidarlas, ¿no? Protegerlas y que no queden expuestas, ¿no? Si el tiempo de construcción, por ejemplo, es muy corto, de que voy a construir ya el siguiente mes, pues a lo mejor ahí no va a ser tan conveniente pintarlas ni ponerle recubrimiento. A lo mejor nada más ponerle una protección plástica sencilla, breve, y ya después se le quita y ya después se hace la conexión. No va a haber ningún problema, ¿no? De esto, aunque pareciera ser muy sencillo, y espero que a ustedes les lo consideren como algo muy obvio, he llegado a ver el caso de que no dejan preparaciones, o sea, simplemente porque se ven feas, y ya después pues, ahí uno tiene que andar perforando, ya luego se les hace muy caro hacer la preparación adecuada del anclaje de las varillas, porque también existen procesos que se realizan de manera inadecuada en el caso de los anclajes, que simplemente hacen la perforación con un taladro, meten la varilla ahí 5 centímetros, 10 centímetros, y ya comienzan a construir. Obviamente ahí no existe un anclaje correcto, ¿no? Es como si hicieran la perforación y metieran ahí una varilla nada más 10 centímetros, pues muy fácilmente ante movimientos verticales, pues esa varilla se puede zafar. No hay ninguna conexión directa de concreto con acero. Entonces existen procesos correctos, adecuados, con los que se pueden hacer los anclajes, ¿no? Es muy difícil que se haga porque cuestan mucho, y pues ahí ya es error del cliente y del constructor. Luego la que sigue, en este viene la parte de la supervisión de los concretos elaborados en fresco, que son ya las siguientes diapositivas que siguen. A ver si nos da tiempo de terminarlas. Aquí acabo la clase 10:50. Sí, de 50, yo creo que sí nos da tiempo. Entonces, en el caso de la calidad de los concretos en fresco, pues van a ser todos estos que ya sea que se realicen en obra o que se manden a pedir de manera premezclada, que son esta parte de las revolvedoras o de las ollas de concreto, ¿no? Al concreto en estado fresco, antes de su colocación en las cimbras, se le harán pruebas para verificar que cumple con los requisitos de revenimiento, un tema muy importante, y peso volumétrico. Estas pruebas se realizan al concreto muestreado en obra con las frecuencias de la tabla 15.3.2, que es para saber cuánta cantidad o cuántas pruebas yo tengo que realizar a partir de qué cantidad de concreto voy a ocupar. Entonces, por ahí viene concreto clase 1 y concreto clase 2. Recordemos que no sé si ya se los había dicho, pero los concretos clase 1 van a ser todos estos concretos que sean 250 kilogramos o más.
Entonces, que serían concretos especiales. Entonces, en cuestiones estructurales, actualmente las normas nos piden que en elementos de estructuras se utilice puro concreto 2. Concreto número 2 o clase 2 serían los que van desde los 200 hasta los 250 o digamos 249 kilogramos. Entonces, no menos, porque ya no está considerado, ya no está permitido utilizar concretos menores a 200 en elementos estructurales. Entonces, ya después abajo viene, en el caso de los revenimientos o pruebas de revenimiento, que es la más común para conocer cómo se comporta el material en cuestiones de movilidad. En el caso del peso volumétrico, no es tan común que se realice, pero también es una forma de probar qué tanta calidad es la que tiene nuestro concreto. Después aquí dice, en el caso de concreto número 1, para revenimientos, una vez por cada entrega si es premezclado, ¿no? Entonces se supone que se tienen que hacer las pruebas. En el caso del concreto número 2, dice una vez por cada entrega si es premezclado, que es, pues es lo mismo, ¿no? De hecho. Después dice una vez por cada revoltura si es hecho en obra, una vez por cada 5 revolturas si es hecho en obra, ¿no? Aquí ya alcanzamos a ver una diferencia, que aquí tiene una periodicidad más larga en el caso del concreto, pues de una resistencia menor, ¿no? Después dice, el revenimiento será el mínimo requerido para que el concreto fluya. Ahorita veremos los procesos de revenimiento. Acuérdense que entre mayor sea la cantidad de revenimiento, el concreto va a ser más fluido. Si es más fluido, va a tener que necesitar una mayor cantidad de agua. Si adquiere una mayor cantidad de agua, va a perder un poco más la resistencia. Entonces es una por otra. Se puede compensar por algún otro tipo o cantidades de cemento. Se compensa, pero ahí la otra cuestión es de que el costo se va a elevar más, ¿no? Entonces, a través de las barras de refuerzo y para que pueda bombearse en su caso, así como para lograr un aspecto satisfactorio. El revenimiento nominal de los concretos no será mayor de 12 centímetros o 120 milímetros para permitir la colocación del concreto en condiciones difíciles. Y para que pueda ser bombeado, se autoriza aumentar el revenimiento nominal hasta un máximo de 180 milímetros, que vendrían siendo 18 centímetros, mediante el uso de aditivo superfluidificante. Entonces, en el caso de los concretos que son bombeados, que se utilizan bombas pluma para poder colocarlos en alguna otra área, no se pueden bombear concretos muy duros. Esto quiere decir que no se pueden bombear concretos revenimiento 2. Entonces, se necesitan concretos pues más fluidos. Obviamente se tienen que agregar aditivos pues para que no pierda resistencia. Luego, en el siguiente video, se explica la parte del ejercicio de revenimiento. Seguramente ustedes ya en otras clases, no sé si ya lo vieron, ojalá ya lo hubieran visto, pero como parte de refuerzo, en este video se explica cómo se hace de manera correcta el proceso de revenimiento, ¿no? Aunque pareciera ser muy sencillo, ustedes verán muchas veces en físico, en obra, que se sigue haciendo de manera incorrecta, ¿no? Entonces, vamos a verlo y ahorita, si hay dudas, pues las resolvemos al final, ¿no? Vamos a ver. Bienvenido a Aprende con Cemex. En Cemex queremos compartir nuestros años de experiencia y darte algunos tips sobre control de calidad de concreto. Empezaremos por un ensayo común: el asentamiento, revenimiento o consistencia del concreto ASTM C143 o NTC 396. Para ello, necesitamos tomar una muestra y homogenizarla con una pala. Recuerda no dejar transcurrir más de 5 minutos entre la toma de la muestra y el inicio del ensayo. Necesitaremos un molde cónico de dimensiones estándar, una varilla lisa de punta semiesférica, una cuchara y un flexómetro. Humedece el molde y colócalo en una superficie horizontal. Apoya ambos pies sobre los soportes y con una cuchara comienza el llenado en 3 capas de igual volumen. Entre capa y capa, realiza 25 inserciones. Recuerda dejar un exceso en la última capa para que luego de las inserciones pueda ser enrasado. Sin mover el cono, limpia los derrames alrededor que puedan afectar el ensayo. Coloca ambas manos en las manijas. Retira los pies hasta estar en una posición estable. Y levanta el cono de forma vertical en un tiempo de 3 a 7 segundos. Coloca el cono de una forma invertida junto a la muestra de concreto y la varilla de forma horizontal apoyada sobre este. Mide la distancia entre la parte inferior de la varilla y la proyección al centro del cono.
Este ensayo tiene una precisión de más o menos 1 pulgada. Algunos errores comunes son: primero, realizar la lectura al punto más alto del cono y no al centro. Segundo, tomar la lectura aún cuando el cono se ha partido. Tercero, tomar la lectura desde la parte superior de la varilla o cuando el concreto aún se encuentra en movimiento. Y cuarto, no considerar la precisión del ensayo. En CEMIX trabajamos para lograr productos con los más altos estándares de calidad. Espera el próximo video sobre cómo tomar una muestra de... Bueno, ahí se explica la parte de los revenimientos, creo muy claro. Si alcanzan o se alcanzaron a notar, pues vean que implica mucho la parte de los tiempos, desde la parte de la preparación o la obtención del concreto, que no tiene que sobrepasar los 5 minutos, no se tiene que agregar agua, que muchas veces agregan agua cuando ya viene la mezcla muy dura. La parte del desprendimiento o el quitado del cono, que igual tiene que ser en un proceso pues no muy lento ni muy rápido, entonces tiene a partir de estos segundos, el rellenado en 3 capas, la toma de la medición, que tiene que ser de manera central. Entonces muchas veces se explica o el concepto ya lo traen como identificado de, pues es el cono, lo lleno, lo volteo y ya le mido, ¿no? Saber de dónde se tiene que tener la parte de la medición en relación a la varilla, que la varilla tiene que tener estas puntas cónicas, ¿no? Todo eso llega a afectar cuando, principalmente cuando el concreto se tarda mucho, que es un problema muy común, ¿no? Es de los más comunes que llega a suceder, desde que se pidió el concreto y tiene una fecha de salida, ¿no? A lo mejor en la parte de la concretera, pues a lo mejor sí se agregaron los elementos necesarios para tener este revenimiento adecuado, ¿no? Pero pues hubo tráfico, ya no llegó a tiempo, salió tarde, no se hizo alguna otra cosa la parte del conductor. Entonces llega el concreto y ya llegó como 1 hora después, ya llegó 40 minutos después. Entonces obviamente ese concreto pues ya tiene un avance en el fraguado. Entonces el revenimiento ya no es el original con el que salió. Entonces comienzan a hacer agregado excesivo de agua para obtener ahí el revenimiento el que se pidió. Entonces ya comienza a haber irregularidades, ¿no? Ya no se pica la parte del cono, se mide de arriba. Y entonces ellos, si ven que tú no sabes o si ven que no tienes ni idea de cómo se tiene que hacer de manera pues adecuada, pues se agarran de ahí, no se aprovechan, ¿no? Entonces ustedes tienen que también, es parte de las actividades del residente, del auxiliar del residente, del supervisor, pues tener en consideración también esos datos, ¿no? Calidad de concreto endurecido. En el caso de estas pruebas que se toman, que se llenan unos cilindros de concreto y se llevan al laboratorio, que muy similar a los ejemplos que vimos ya anteriormente en los videos, y ya después se le hacen pruebas de compresión. Entonces a esto se le dice concreto endurecido. Dice, la calidad de concreto endurecido se verificará mediante pruebas de resistencia a la compresión en cilindros elaborados, curados y probados, de acuerdo con las normas, ahí vienen 2 normas, en un laboratorio acreditado por la entidad de acreditación reconocida, en los términos de la Ley Federal de Metrología y Normalización, ¿no? Y ahí ya se le hacen las pruebas de compresión para ver que sí alcanza pues la compresión por la cual fue vendida, ¿no? Número 2, para verificar la resistencia a compresión de un concreto de las mismas características y nivel de resistencia, se tomará como mínimo 1 muestra por cada día de colado, pero al menos 1 por cada 40 metros cúbicos. Y luego por aquí viene otro dato bien importante que dice, cuando el concreto se emplea para el colado de las columnas. ¿Por qué las columnas? Porque las columnas es un elemento que está sometido a compresión en mayor medida, a diferencia de cualquier otro elemento estructural que tengamos en proyecto, ¿no? Entonces, por eso dice, cuando el concreto se emplea para el colado de columnas, se tomará por lo menos 1 muestra por cada 10 metros cúbicos. Es muy difícil que ya en la realidad tú no puedes estar haciendo estas prácticas, ¿no? En ocasiones 10 metros cúbicos o arriba de 10 metros cúbicos, pues ya es casi una revolvedora, una olla completa, 1,5 o 2 ollas, ¿no? Es común que en ocasiones en elementos porticados, pues sí se llegan a colar columnas arriba de 10 metros cúbicos al día. Entonces, en muchas de las ocasiones ni siquiera se toma en consideración pues pruebas cilíndricas del concreto, o sea, simplemente se cuelan las columnas y ya. Entonces, las normas te piden que al menos se realice 1 muestra, ¿no? Por cada 10 metros cúbicos colados en columnas, ¿no? Ojalá y se cumpliera, pero o al menos tener como ese punto en consideración, ¿no? Para hacer la observación, que esto no lo he visto con ustedes, o de hecho ni viene en la parte del temario,
pero ahí entraría otro punto que son las bitácoras de obra, ¿no? Bitácora electrónica. Entonces, todas estas anotaciones de no se realizó las pruebas de calidad de concreto endurecido por medio de cilindros el día del colado de las columnas, ¿no? Entonces, eso ya lo verán en otra clase, pero va como del tema, ¿no? O va en relación a esta parte de la bitácora. Luego, punto número 3, de cada muestra se elaborarán y ensayarán al menos 2 cilindros, se entenderá por resistencia de una muestra el promedio de las resistencias de los cilindros que se elaboren de ella, ¿no? Y se hacen 2 para sacar un promedio, pues, y tener un valor como, pues, aproximado, ¿no? Porque a lo mejor en alguna tuvo una mayor cantidad de grava, o a lo mejor la mezcla no se había realizado como de manera correcta, o tenía excedentes de hidratación, y puede cambiar las resistencias en una cantidad mínima, ¿no? A partir de 2, pues ya tenemos un margen un poco más exacto, ¿no? Vamos a pasar a la que sigue, que creo que ya es la penúltima. Dice calidad de concreto endurecido. Acuérdense que vamos como por pasos, ¿no? Primero explicamos del concreto fresco, cómo se analiza en sitio por parte del revenimiento. Luego, en el caso del concreto, pues endurecido por medio de los cilindros, en donde se obtienen o se rellenan estos cilindros cuando se está haciendo el colado. Y en el otro, último, es esta calidad del concreto, pero ya cuando el concreto está colocado en el elemento, ¿no? Dice, cuando el concreto no cumpla con el requisito de resistencia, por ejemplo, ya analicé mis cilindros y yo compré concreto 250 y en mis prácticas solo 175, ¿no? Bien abajo. Entonces ahí ya existe una irregularidad, ¿no? Y un problema porque el elemento pues ya está colocado en la estructura, ¿no? El corresponsable en seguridad estructural o el director responsable de obra, que es el DRO, cuando no se requiera corresponsable, tomará las medidas conducentes a garantizar la seguridad de la estructura. Estas medidas estarán basadas principalmente en el buen criterio de los responsables mencionados. Como factores de juicio deben considerarse, entre otros, el tipo de elementos en que no se alcanzó el nivel de resistencia específica. Por ejemplo, pues no va a ser lo mismo a lo mejor en una columna que sea de mayor importancia en planta baja, que a lo mejor en una columna que sea de la parte del portón de acceso. Entonces el elemento, la ubicación del elemento también va a determinar si se mantiene, si se refuerza o si se demuele la estructura, ¿no? El monto del déficit de la resistencia y el número de muestras o grupos de ellas que no cumplieron. En ocasiones debe revisarse el proyecto estructural a fin de considerar la posibilidad de que la resistencia que se obtuvo sea suficiente, ¿no? Entonces, en muchos de los casos, como la demolición es la parte muy costosa y luego muy compleja, lo que se hace es reforzar. Entonces, a lo mejor se hace una parte de un cinturón metálico, un cinturón a partir de una estructura de acero para poder reforzar algún tipo de columnas, ¿no? Y eso llega a suceder o es común que pase, pues porque el concreto no venía bien, no se coló lo que era, o se hicieron ampliaciones, se agregó más peso al edificio, se hacen refuerzos ya de elementos verticales o de elementos de estructuras en general. Dice, si subsiste la duda sobre la seguridad de la estructura, se podrán extraer y ensayar corazones de acuerdo con la norma, por ahí viene una norma, la 169.11, del concreto en la zona representada por cilindros que no cumplieron. Se probarán 3 corazones por cada incumplimiento con la calidad específica. ¿A qué se refiere corazones? En algunas opciones de las estructuras, cuando ya están coladas, cimbradas y realizadas, se hace una extracción por medio de un tipo taladro. Imagínense que nosotros tenemos aquí nuestra columna, un poco chueca, pero ahí tenemos nuestra columna. Entonces se hace la colocación de un anclaje, se hace un taladro con perforaciones circulares. Imagínense que es como, no sé si han visto estos barrenos que utilizan en las partes de la madera. Hay unos que se llaman sacabocados, pero obviamente es para madera, este es para concreto, es por medio de un taladro, ¿no? Ahí mi taladro es muy básico. Entonces ahí tenemos un taladro, ahí tenemos una broca. Obviamente tiene una resistencia muy alta, tiene alta potencia, o sea, es un elemento especial para hacer la perforación de cualquier elemento de concreto. Obviamente se tienen que hacer análisis antes para que no puedas hacer la perforación o no se realiza la perforación donde hay elementos de acero. Entonces tienen que buscar una zona específica por medio de pues estos sensores que identifican acero para que sea en un punto exacto y correcto en donde solamente sea puro concreto. Entonces hace la perforación, este disco pues tiene ahí conglomerados que se llama disco de diamante o sacabocado de diamante. Entonces tiene la característica de que puede pues perforar el concreto con una mayor facilidad. Entonces perforan y se obtiene un cilindro de concreto ya colado en sitio. Es como los que realizamos en manera física cuando llega la olla de concreto,
pero esto es ya de manera real para ver cómo funciona, ¿no? Estas pruebas se hacen también en edificios pues ya muy antiguos, en donde ya no existe registro de la resistencia de la edificación a partir de cilindros, entonces obtiene uno del lugar. Pues perforan, hacen las pruebas de compresión y ya sabemos, pues el concreto que existe en la zona es de determinada calidad, ¿no? Había un video aquí en donde explicábamos esta parte de los núcleos de concreto. De hecho, ahí se alcanza a ver la parte del taladro pistola con la parte del barreno, y por ahí se alcanza a ver como un punteado de una obtención de cuál era la zona adecuada para obtener ese corazón, entonces en donde no llegara a afectar una varilla por ahí en algún lugar, ¿no? Entonces se saca el cilindro de esas dimensiones que se alcanzan a ver de la punta del taladro y ya se le realizan las pruebas. No es como algo muy complicado, es algo muy sencillo, pero ya no nos va a dar tiempo de ver el video, ¿no? Eso ya lo veremos en la siguiente clase. Entonces, ahí terminaríamos este tema de supervisión de elementos de concreto. Hay que hacer la parte del reporte y hay que cargarlo para la siguiente clase. Va a tener nombre, de una vez lo voy a cargar para que ya lo tengan y no se les olvide. Va a tener nombre de reporte de clase, me parece que es clase 3, creo. Vamos a ver, sí dice reporte clase 3, va a decir. Rep clase 3 y va a ser para el próximo viernes. Entonces, tengan alguna duda, pregunta,